La piratería en Android llegó a su fin. Desde la aparición de Android en 2008 cualquiera de nosotros podía instalar cualquier APK y acceder a contenido premium totalmente gratis. Hoy esa era llegó a su fin. Pero lo irónico de esto es el cómo terminó. En 2015, el 95% de los usuarios de Android pirateaban. Hoy la mayoría paga sin cuestionarlo. La industria normalizó las suscripciones y al mismo tiempo las apps modificadas se llenaron de malware y clones falsos que robaban datos bancarios. Entre pagar $2 al mes o arriesgar tu dinero, la decisión se volvió obvia. Y esta es la razón por la que la piratería en Android llegó a su fin. Cuando Apple lanzó el iPhone tomó una decisión muy clara. Tú no controlas tu teléfono. Apple sí. Android nació con la filosofía opuesta. Era código abierto, donde cualquier persona podía ver cómo funcionaba por dentro, modificarlo y construir cosas distintas sin pedirle permiso a nadie. Y ahí nacieron las APK. Una APK es básicamente el instalador de una aplicación, como si en Windows descargaras un .exe, pero mucho más modificable. Para instalarlo solo tenías que activar permitir fuentes desconocidas en ajustes y listo. Eso significaba que cualquier app podía modificarse antes de instalarse, quitar restricciones de pago, eliminar publicidad, desbloquear contenido premium. Hacerlo por cuenta propia requería programación y horas de trabajo, cosas que la mayoría no tenía. Por eso cuando empezaron a aparecer aplicaciones que hacían todo eso automáticamente desde el teléfono, sin tocar una sola línea de código, la popularidad fue impresionante. La primera grande fue Lucky Patcher, alrededor de 2012. Se metía entre tu app y la Play Store. Cuando el juego preguntaba a este usuario ¿pagó? Lucky Patcher respondía por Google, sí, claro que pagó. Pero no. Nunca pagaste. Funcionaba porque los desarrolladores más pequeños guardaban esa validación en el teléfono y Lucky Patcher podía interceptarla sin problema. Ese mismo año llegó Game Guardian, no falsificaba pagos sino que se metía a la memoria RAM del teléfono mientras jugabas y te dejaba cambiar cualquier valor. Tenías 500 monedas, las buscabas, las cambiabas a 9 millones. El juego no tenía idea de qué pasó, pero tomaba esos datos como los verdaderos. Algunos además ruteaban el teléfono para ir más lejos, o sea obtenían acceso de superusuario al nivel más profundo del sistema, lo que les permitía modificar cosas que de otra forma eran imposibles. Con el tiempo el root se fue volviendo innecesario porque nacieron las tiendas con apps ya modificadas. Una de las primeras fue Aptoide, fundada en 2009, una tienda alternativa a Play Store donde cualquier persona podía subir cualquier app. Cobraba el 19% de comisión frente al 30% de Google, pero terminó siendo el lugar donde la gente conseguía aplicaciones pirateadas, porque cualquiera podía subir cualquier cosa. Luego llegó Happy Mod, con comunidad, calificaciones y una interfaz tan limpia que parecía una tienda legítima. Eso fue exactamente lo que la hizo tan popular y tan peligrosa al mismo tiempo. De 2010 a 2018 estas aplicaciones tenían cientos de millones de descargas. Era la época dorada del modding en Android. Nadie hablaba de esto en un inicio y sin embargo era uno de los fenómenos más masivos de Internet en español. Pero había algo que no a todos les caía bien y en especial a los desarrolladores. La mayoría de ellos eran equipos pequeños que habían invertido 2 años en un juego. Cuando la versión modificada se subía gratis, esos equipos no veían ni un centavo. La mayoría de los usuarios sentía que tenía el poder absoluto, porque eran jóvenes e ilusos. Pero a nadie en la industria le gustaba eso y menos a Google. Google al enterarse de que estaba perdiendo dinero, se puso serio y decidió actuar. No una ni 2 veces. Y hablando de proyectos, déjame hablarte de una de las herramientas más útiles de Odoo. Que es su aplicación de proyectos, ideal si trabajas con tareas o en equipo. Odoo Proyectos te permite organizar todo en un solo lugar. Además, es gratis como primera aplicación y sin límite de usuarios. Así funciona. Creas un proyecto, por ejemplo un vídeo para YouTube. Luego agregas tareas, o subtareas, como escribir el guión, grabar, o editar. Las asignas a una persona, y les pones una fecha límite. Puedes ver todo en formato Kanban, Gantt, o lista. Y mover las tareas entre etapas, simplemente arrastrándolas. También puedes registrar el tiempo, compartir documentos, y mantener a todo el equipo organizado desde el mismo panel. Y si ese proyecto es para un cliente, Odoo se integra con ventas y facturación, para que todo quede conectado. En resumen, tienes tus proyectos, tareas, y equipo, organizados en una sola plataforma.
Y ahora sí, seguimos con el vídeo. La respuesta de Google no llegó de golpe. Llegó en capas y cada capa llegó justo cuando la comunidad creía que había ganado. A mediados de 2018 Play Protect, el antivirus integrado de Android, empezó a marcar aplicaciones como Aptoide como software potencialmente dañino con pantallas rojas que decían que el dispositivo estaba en riesgo e incluso la desinstalaba de los teléfonos sin el conocimiento de los usuarios. Aptoide demandó a Google y en octubre de 2018 un tribunal en Portugal les dio la razón, ordenando a Google detener esta práctica globalmente. Paralelamente, en julio de ese mismo año, la Comisión Europea le dio un golpe gigante a Google con una multa de más de 4.300 millones de euros por prácticas antimonopolio. Pero ganar en los tribunales no devolvió a los usuarios que habían huido. HappyMod tuvo un problema peor. Al no tener verificación real de lo que sus usuarios subían, la plataforma se convirtió en un lugar plagado de malware y todo tipo de virus. Un estudio de 2019 encontró que cerca del 30% de las aplicaciones descargadas desde HappyMod contenían virus, ya sean troyanos bancarios, spyware, adware y mineros de criptomonedas que quemaban la batería en segundo plano. Luego aparecieron clones de HappyMod, versiones falsas que imitaban perfectamente la interfaz original pero tenían malware en cada descarga. Aunque no fue culpa de HappyMod, la verdad es que a partir de ese momento muchos usuarios dejaron de usarla. Con Game Guardian pasó algo diferente. Siguió existiendo pero su funcionamiento se redujo dramáticamente. A medida que los juegos grandes migraron su lógica a servidores en la nube y su seguridad. Modificar la memoria local del teléfono dejó de servir. Si cambias tus monedas localmente pero el servidor sigue registrando que tienes cero, el juego ignora el cambio y te banea. La industria había aprendido la lección, pero había algo más pasando por debajo de todo esto. La gente también estaba cambiando. Tú y yo lo estamos haciendo. Un usuario de Android de 2015 era curioso porque quería aprender de todo y explorar la libertad de su dispositivo y más aún de su sistema operativo. Descargaba 50 apps al mes solo para ver qué hacían. Ruteaban, cambiaban de ROM, modificaban todo, personalizaban y siempre había algo nuevo para hacer. En cambio el usuario de Android de 2026 abre las redes sociales de siempre, los juegos de siempre y ya. Un scroll infinito o el mismo gameplay de siempre. El teléfono dejó de ser una novedad y se convirtió en lo mismo de todos los días. Hoy en día la mayoría ya ni explora su sistema pero todo tiene una razón de ser. Los que construyeron esa cultura de mods también crecieron. El desarrollador que en 2015 pasaba noches haciendo aplicaciones y programando por hobby, sin ninguna fuente de ingreso, hoy tiene probablemente un trabajo, una familia y otras responsabilidades. Por eso muchos proyectos quedaron abandonados o en el olvido porque el tiempo le pasa factura a todos. La ironía más grande de esta historia está aquí. Las apps de mods no murieron solo porque Google las derrotó técnicamente. Murieron en parte porque lograron su objetivo en su momento. Presionaron tanto a los desarrolladores que estos terminaron haciendo sus apps más accesibles o más seguras. Las opciones de pago se multiplicaron. La vida tecnológica se volvió más accesible para todos, en cuanto a cosas que antes eran caras ahora son más baratas, o en contraste el estilo de vida cambió. Cuando pagar legalmente es más fácil que piratear, la piratería deja de tener sentido. Pero Google no se conformó con eso. Mientras la piratería se derrumbaba sola, Google construía en paralelo el sistema que iba a matar lo que quedaba. Llevaba años intentando detectar dispositivos modificados con una aplicación llamada SafetyNet, pero la comunidad siempre encontraba la forma de engañarla. En enero de 2025 la apagó para siempre. No porque hubiera fallado sino porque ya tenía listo algo mucho más difícil de evadir. La Play Integrity API. La diferencia es fundamental. SafetyNet operaba a nivel de software y podía ser engañado. Play Integrity opera a nivel de hardware. La verificación la hace el chip de seguridad físico del teléfono, en un entorno aislado que ningún software externo puede tocar. No importa qué tan sofisticada sea la aplicación de root o alguna otra modificación. Simplemente no puede llegar ahí. Lo que ese chip certifica es que la app que estás ejecutando sea la versión oficial de Play Store y no una modificada, que el dispositivo no tenga root, y que la cuenta de Google realmente pagó por lo que está usando.
Si cualquiera de esas tres condiciones falla, el servidor rechaza la sesión antes de que la app cargue. La comunidad intentó responder con módulos nuevos de Magisk, pero cada actualización de Play Integrity en segundo plano los dejaba obsoletos horas después. Las aplicaciones de bancos adoptaron Play Integrity de inmediato. Si tu teléfono tiene root, no puedes abrir tu app bancaria. Pero eso no era lo peor. En agosto de 2025 Google anunció algo que generó enojo y frustración en todos los usuarios de Android. A partir de septiembre de 2026, todo desarrollador de Android deberá registrarse en un sistema central de Google, pagar una tarifa y someterse a verificación de identidad con documentos gubernamentales. Si una app no está firmada por un desarrollador verificado, Android simplemente no la ejecutará en los dispositivos certificados. Para los usuarios que quieran instalar apps de desarrolladores no verificados, existe un proceso llamado Advanced Flow. Que en conclusión es una pendejada, inservible. Y todo esto va más allá de todo lo que gira en torno a la piratería en Android. F-Droid, el repositorio de apps gratuitas y de código abierto que no tiene ninguna relación con la piratería, declaró que lo que Google quiere hacer es una amenaza a la libertad de Android. No pueden obligar a sus desarrolladores voluntarios de todo el mundo a entregarle copias de su pasaporte a Google. Muchos de esos desarrolladores son activistas y periodistas, para quienes revelar su identidad a una corporación no es viable. Lo que sería un riesgo para sus vidas. Por eso más de 70 organizaciones lanzaron la campaña Keep Android Open, argumentando que Google usa la seguridad como excusa para consolidar un monopolio absoluto sobre lo que se ejecuta en 1.000 millones de dispositivos. Android nació prometiendo que el dueño del teléfono tenía control sobre él. Esa promesa generó una cultura por casi más de 2 décadas. Hoy su empresa dueña quiere cerrar cada puerta posible con el argumento de que el usuario no puede ser de confianza. El fin de la piratería en Android no es el triunfo de la seguridad sobre el caos. Es el triunfo del control de un monopolio sobre la idea de que el dispositivo que compraste ya no te pertenece.